Aunque los conservadores tacharon absurdamente a Obama de socialista, al final el gran ganador de las elecciones resultó ser Wall Street. Obama recuperó al mismo equipo económico que durante el mandato de Clinton tanto había hecho por la desregulación de la economía. El New York Times se refirió a ellos como una constelación de rubinitas, acólitos del secretario del Tesoro más poderoso de las últimas décadas, Robert Rubin. Después de estar a punto de hundir la economía mundial con espectaculares innovaciones en apalancamientos y especulación, varios gigantes bancarios, compañías de seguros y prestamistas hipotecarios, tras profetizar el colapso de la economía global si ellos quebraban, en otras palabras, eran demasiado grandes para caer, aceptaron encantados un rescate de 700.000 millones de dólares en condiciones muy ventajosas. Además, el Consejo de la Reserva Federal rebajó a los bancos el tipo de interés a un 0%. Llegó a ser casi antipatriótico en aquel momento cuestionar lo acertado de esos rescates financieros, pero había quienes se preguntaban si no se podía simplemente dejar quebrar las entidades financieras más enfermas. ¿No se podía hacer que estos gigantes se enfrentasen al valor de mercado real de sus activos tóxicos? La opinión pública clamaba venganza. Era uno de esos momentos en la trastienda de la depresión como los que había ilustrado Frank Capra. You sit there bagging your big cigars and think of deliberately killing an idea that's made millions of people a little bit happier. An idea that's brought thousands of them here from all over the country, by bus and by freight and jalopies and on foot, so they can pass on to each other their own simple little experiences. Why, look, I'm just a mug and I know it, but I'm beginning to understand a lot of things. Why, your type's as old as history. If you can't lay your dirty fingers on a decent idea and twist it and squeeze it and stuff it into your own pocket, you slap it down. Like dogs, if you can't eat something, you bury it. El expresidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, urgió a Obama a actuar. Ahora mismo, mientras tiene la oportunidad y ellos el pecho descubierto, tiene que clavar una lanza en el corazón de todos esos tipos de Wall Street que desde hace años no son más que comerciantes de deuda. Pero eso no ocurrió. El rescate fue aprobado a la fuerza por un Congreso presa del pánico y los medios lo aplaudieron. El Tesoro no hizo ninguna exigencia inmediata a los banqueros de que dedicaran ese dinero a nuevos créditos para empresas o ciudadanos, ni siquiera de que recortasen sus compensaciones personales. Y tampoco exigió que los accionistas o titulares de bonos asumieran parte de sus pérdidas. Los contribuyentes pagarían el rescate ellos solos. Con el tiempo, los grandes perjudicados serían trabajadores, pensionistas, ancianos con ahorros, propietarios de viviendas, estudiantes con créditos y todos aquellos, sobre todo afroamericanos, que perdieron su trabajo por un creciente problema estructural de desempleo. Para muchos simplemente desapareció una breve oportunidad de cumplir el proverbial sueño americano, ser parte de la clase media. El mito de la movilidad social se derrumbó. Los banqueros o banksters, como se los bautizó durante la Gran Depresión de los años 30, habían hablado de reducciones voluntarias, pero recibieron unas compensaciones personales récord durante los 2 años siguientes. Mientras en 2010 los directores ejecutivos ganaban en Gran Bretaña y Canadá 20 veces más que el empleado medio y en Japón 11 veces más, en Estados Unidos ganaban 343 veces más que el empleado medio. El número de millonarios pasó de 13 en 1985 a 450 en 2008, mientras el salario mínimo se mantuvo en $5,15 la hora desde 1997 a 2007. El índice de pobreza era el más elevado desde los años 60. El patrimonio neto de la familia estadounidense media cayó casi un 40%, de $126.000 en 2007 a $77.000 en 2010. En 2011 el 1% más rico tenía más dinero que el 90% más pobre. La rabia popular se catalizó en el movimiento Occupy Wall Street, un tipo de protesta que no se había visto desde los años 30. El derechista Tea Party expresó un tipo de ira diferente, alimentada por grupos de presión política como Americanos por la Prosperidad, financiado en gran medida por los hermanos millonarios conservadores Charles y David Koch. El aturdido pueblo estadounidense, sin saber a quién culpar por la persistente penuria económica, concedió una victoria arrolladora a los republicanos en las elecciones legislativas de 2010. Pero en Washington, cada vez más paralizado, reinaba la confusión. Obama, que había llegado a la presidencia en medio de la euforia, ahora caminaba por la cuerda floja, evitando errores fatales, pero incapaz de traer esperanza o cambio.
Durante la campaña de 2008, el profesor de Derecho Constitucional había prometido que la transparencia y el Estado de Derecho serían las piedras de toque de su presidencia. Sin embargo, ya como presidente, no renunció a los poderes extraordinarios usurpados por la administración Bush, mientras una población pasiva seguía consintiendo que la desnudaran en los controles de los aeropuertos, que intervinieran sus comunicaciones y que la hicieran pagar nuevos y desmesurados programas de seguridad. Políticamente no tenía sentido para Obama suavizar este estado de seguridad reforzada, ya que un solo incidente terrorista provocaría sin duda una histeria mediática redoblada y una tormenta de recriminaciones republicanas que podía costarle la presidencia. Y en medio de todo lo que le está viniendo, ¿no piensa que quizá un mandato es suficiente? Lo único que tengo claro es que prefiero ser un muy buen presidente de un solo mandato que un presidente mediocre de dos. Pero en lugar de luchar por la transparencia, Obama se convirtió en un gestor mucho más eficaz del Estado de Seguridad Nacional. Como Bush, invocó repetidas veces el secreto de Estado en procesos legales relacionados con torturas, rendiciones extraordinarias y vigilancias ilegales de la Agencia de Seguridad Nacional. Bloqueó el habeas corpus para los combatientes enemigos, mantuvo las comisiones militares y autorizó, sin seguir el proceso requerido, el asesinato en Yemen de un ciudadano estadounidense acusado de tener conexiones con Al-Qaeda. Obama desconcertó a los grupos de derechos civiles cuando impulsó las investigaciones de la era Bush al siguiente nivel y empezó a perseguir a denunciantes de irregularidades del gobierno y periodistas amparándose en la ley de espionaje de la Primera Guerra Mundial. Solo se había aplicado en 3 casos en 92 años. Obama inició 6 casos de dudosa justificación en los que la mayoría de los acusados alegaron que habían expuesto actividades ilegales en el gobierno. El caso más conocido fue el de Bradley Manning, un analista de inteligencia del ejército en Irak que filtró más de 260.000 cables diplomáticos e informes de guerra clasificados, así como vídeos que distribuyó Wikileaks, una organización sin ánimo de lucro de denuncia de prácticas ilegales. Estas revelaciones de crímenes de guerra estadounidenses en Irak y Afganistán y del apoyo americano a regímenes dictatoriales de la región resultó ser un catalizador significativo para los levantamientos de la primavera árabe en Egipto, Túnez, Yemen, Libia y Bahrein. Pero la administración Obama ha limitado gravemente la operatividad de Wikileaks y amenaza con procesar a su cofundador. Estas acciones son un claro mensaje a todos los que piensan en denunciar ilegalidades. Comete crímenes de guerra como Bush o Cheney y no te pasará nada. Exponlos y puedes perder tu carrera, hacer frente a elevadas multas o, como Manning, pudrirte en la cárcel. Uno de los principales defensores de las nuevas normas de conducta, Jack Goldsmith, exdirector de la Oficina de Asuntos Legales de Bush, tranquilizó a Cheney y otros conservadores inquietos en un artículo en el que decía que Obama era como Nixon cuando fue a China. Los cambios que ha hecho están destinados a fortalecer el programa de Bush a largo plazo. Era un nuevo mundo en la sombra. En 2010 el Washington Post lo llamó una geografía alternativa de Estados Unidos, una América de alto secreto oculta a los ojos del público. Casi 1,5 millones de personas tenían permisos de alta seguridad. Existían más de 3.000 organizaciones de seguridad gubernamentales y privadas. La Agencia de Seguridad Nacional interceptaba y almacenaba cada día 1.700 millones de correos electrónicos y comunicaciones. El comentarista político y abogado constitucionalista Glenn Greenwald describió mejor que nadie este cambio verdaderamente radical de nuestro mundo cuando escribió: el núcleo de las garantías de la justicia occidental desde la Carta Magna estaba codificado en Estados Unidos en la 5ª enmienda a la Constitución. No se privará a persona alguna de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Bien podría haber añadido la 4ª enmienda a la Constitución, el derecho a la intimidad y a la protección contra pesquisas o aprehensiones arbitrarias. Sin el debido proceso legal, ni el derecho a la privacidad, en esencia todos estamos viviendo a merced del estado de la vigilancia. Y todo ello en el nombre de la defensa ante una amenaza terrorista desproporcionadamente exagerada. La política exterior de Obama parecía más razonable que la de Bush. Repudiaba el unilateralismo y la política de ataque preventivo que tanto había indignado a la opinión pública internacional. Pero el objetivo, conseguir el dominio global de Estados Unidos, difería muy poco, e incluso los medios eran decepcionantemente similares.
En 2011, el antiguo director de la Agencia Nacional de Seguridad y la CIA de Bush, el general Michael Hayden, se complacía en la poderosa continuidad entre dos presidentes enormemente diferentes, diciendo que los estadounidenses han encontrado una cómoda línea de centro por la que aceptan lo que está haciendo su gobierno. él lo llamaba Un consenso práctico. Dada su falta de experiencia en política internacional, Obama se rodeó de asesores duros. Entre ellos, un remanente de la era Bush, el secretario de Defensa Robert Gates, un radical de la CIA de Bill Casey de los años 80. Hillary Clinton, como secretaria de Estado, era igualmente dura. En uno de sus primeros discursos, presentó una versión de la historia de Estados Unidos saturada de franco-triunfalismo y amnesia histórica. Así que lo diré claramente. Estados Unidos puede ser, debe ser y será el líder en este nuevo siglo. La Tercera Guerra Mundial que tantos temían no llegó. Y muchos millones de personas han salido de la pobreza y han ejercido sus derechos humanos por primera vez. Estos han sido los beneficios de la arquitectura global forjada a lo largo de muchos años por líderes americanos de ambos partidos políticos. Sería difícil encontrar a los millones de muertos en las muchas décadas de injerencia americana en sus países y preguntarles su opinión. Los pueblos de Hiroshima y Nagasaki, Filipinas, Centroamérica, Grecia, Irán, Brasil, Cuba, el Congo, Indonesia, Vietnam, Camboya, Laos, Chile, Timor Oriental, Irak y Afganistán, entre otros. En Afganistán, Obama superó a Bush al calificarla de una guerra de necesidad. Cuando a finales de 2009 le presionaron para que enviara más tropas, se resistió. Un asesor militar le dijo entonces: no sé cómo va a desafiar a la cadena militar, dando a entender que el alto mando podría dimitir como señal de protesta.